Hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos inmediatamente a la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, el capítulo 90. Vamos a encontrar aquí, en este versículo 15, 16 y 17, vamos a encontrar, diríamos, tres peticiones que le hace Moisés, porque esta oración se dice que es oración de Moisés, varón de Dios, donde habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. O sea, Dios es eterno, el hombre, sus días son muy cortos. Entonces, en el versículo 15, vamos a leer estos últimos tres versículos. Dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y su gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, en el primer versículo le está pidiendo a Dios alegría, alégranos, alégranos. Vivimos en un mundo muy entristecido, donde hay muchas tristezas, muchas penas, y el hombre vive en unas amarguras que le roban la alegría. En este mundo la vida es muy llena de fatigas y de tristezas, de tribulaciones, de angustias, por una o por otra razón. Y entonces Moisés pide a Dios alegría, alégranos. En el versículo 17 dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. O sea, que vean en nosotros un resplandor. Ese resplandor es la gloria de Dios. Y eso en sí ya va a ser una infinita causa de alegría, una razón para estar contento. Que vean en nosotros un resplandor y que ese resplandor lo produzca la gloria de Dios, el rostro de Dios, Dios alumbrando en nosotros. Y el verso 16 dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. La Biblia nos dice que nosotros fuimos llamados para gloria de Él. Y dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Tres palabras muy importantes para tener en cuenta en nuestra meditación. Los he creado, los formé y los hice. Entonces, en esa segunda palabra está hablando de formar, de darle forma. Bueno, si nos remitimos nosotros al Edén, al principio, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de un puñado de tierra, era tierra. Y a esa tierra Dios la tomó en sus manos para darle forma, como Él quiso, de la manera como Él quiso que nosotros fuéramos. Por eso dice que nos hizo del polvo de la tierra y luego infundió en la nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente. Y luego la Sagrada Escritura dice
que Dios hizo al hombre recto. Fue la corona de la creación, la maravilla de toda la creación, lo más elevado de la creación, más que los animales, más que los árboles y que cualquier otra criatura que llegó para poblar este planeta. Porque Dios puso en el hombre su gloria para darle forma, para poner en él talentos y virtudes, inteligencia, memoria, sentimientos, capacidades y tantas otras cosas de las cuales el hombre fue felizmente dotado por Dios. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Vamos a ilustrarlo a través de unos contextos de la Sagrada Escritura. Vamos a irnos al libro de Éxodo, el capítulo 34, y vamos a observar algunas cosas que nos pueden ayudar a entender este tema. Nos dice la Biblia que Dios invitó a Moisés que subiera al monte, a la cumbre del monte Sinaí. Y dice la Biblia que allí Dios escribió, Moisés escribió las palabras de la ley. Y dice la Biblia que llegó un momento cuando Dios le dijo a Moisés: desciende ahora, desciende del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y dice la Biblia que Moisés, al descender del monte, él no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con él. Él no sabía eso, que su rostro resplandecía. Cuando él descendió a encontrarse con el pueblo abajo en la llanura, dice que el pueblo no podía resistir ver el rostro de Moisés, porque veían en él una luz, una gloria, un resplandor. Y fue esa la razón por la cual Moisés tenía que cubrirse el rostro, para que de esa manera él pudiera hablar con el pueblo y el pueblo pudiera escuchar sus palabras. Verso 35 dice: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El pueblo de Israel era un pueblo bastante duro, era un pueblo muy difícil. Y dentro del pueblo habían demasiadas controversias, había rebelión, el pueblo tenía inclinaciones a la idolatría, inclinaciones a la rebelión, inclinaciones a una cantidad de apetitos malos y de concupiscencias. Y seguramente Moisés muy pronto hubiera podido ser asesinado en un atentado, lo hubieran linchado a pedradas, hubiera sido víctima muy pronto de un atentado que le hubiera quitado la vida. Y fueron muchas las veces que el pueblo se levantó contra Dios y contra Moisés. Y preguntamos,
¿Y por qué Moisés, que no tenía carro blindado y que no tenía un cuerpo de una milicia, o sea, de una guardia personal que lo cuidara permanentemente, sin embargo, fue preservado, fue guardado y fue respetado, fue oído, porque había sobre él una gloria, la gloria de Dios, el rostro de Dios. Dios había puesto sobre Moisés gracia. Por eso habla diciendo la gracia del que habitó en la zarza. Y de esa manera Moisés pudo ser uno de los más grandes líderes, uno de los más grandes líderes y estadistas que hayan pisado este planeta, que hayan estado sobre la tierra. Moisés es uno de los más grandes hombres que hayan existido sobre este planeta. ¿Por qué? Porque Dios puso sobre él su gloria y su resplandor. Entonces, esa gloria y ese resplandor lo hizo de alguna manera intocable. Le dio inmunidad, le dio protección, le dio gracia, para que el pueblo viera en él una razón para creerle, para respetarlo y para tener cuidado, pues había sobre Moisés una investidura que debía ser respetada por todos, como dice la Escritura. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Quisiera mostrarles un ejemplo que encontramos en el libro del profeta Daniel y el capítulo 3 y creo que es el versículo 22. Dice la Sagrada Escritura de unos hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que ellos fueron acusados por otros compañeros de trabajo, otros funcionarios del rey, fueron acusados y víctimas de una conjura, de una conspiración. Fueron llevados ante el rey y fueron sentenciados a morir quemados en un horno recalentado muchas veces. Y dice la Biblia que el rey dio la orden de que estos 3 jóvenes fueran echados al horno de fuego. Dice la Sagrada Escritura que estos jóvenes fueron llevados por unos soldados del ejército caldeo. Dice que unos gigantes, unos hombres muy vigorosos del ejército caldeo y que servían a la guardia, en la guardia del rey. Y dice la Biblia que estos hombres vigorosos o soldados tomaron a los 3 jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, y dice la Biblia que los lanzaron a este horno de fuego ardiendo. Y dice la Biblia que cuando los lanzaron al horno de fuego, las llamas mataron a aquellos soldados, y los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados al fondo de ese horno
que estaba ardiendo de una manera muy terrible. Y luego el rey se angustia, se desespera, se llena de confusión y de temor, porque observa dos hechos. Uno, que sus soldados fueron alcanzados por las llamas y murieron allí en el acto. En cambio, aquellos jóvenes de Dios dice que llegaron al fondo de esa llama y de ese horno, y dice que se paseaban tranquilamente allí en ese horno, como si Dios hubiera bajado una instalación del cielo, un equipo de aire acondicionado, y la llama no los pudo tocar, no los pudo afectar en lo absoluto. Como dice la Escritura, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y entonces el rey pregunta a sus consejeros y les dice: ¿no fueron 3 los varones que fueron lanzados al horno de fuego? Y ellos dicen: en verdad, oh rey, así es. Y él dice, el rey continúa diciendo: he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y escuche esto: y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué veían en ese cuarto? En ese cuarto, personaje que se movía tranquilamente por entre las llamas, sin que las llamas los tocaran y les causaran algún daño, por mínimo que fuera. ¿Qué había ahí? El rostro de Dios, la gloria de Dios. La gloria de Dios acondicionó el ambiente y fue la que se encargó de hacer posible que la llama no los tocara, no les hiciera daño en absoluto, y que ellos pudieran permanecer ilesos a pesar del fuerte calor y las poderosas llamas que había en aquel lugar. Dice la Sagrada Escritura que Nabucodonosor vio en ese cuarto como el hijo de los dioses, y que seguramente Dios había descendido para proteger a sus siervos, para acompañarlos en aquel momento crítico y terminante. Dios había descendido para dar un testimonio público ante el rey y ante sus príncipes del Dios a quien estos 3 jóvenes servían. Además dice la Sagrada Escritura, que los quiero llevar también al libro de Nehemías, y en el capítulo 6 dice la Sagrada Escritura, el versículo 16, dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Qué pasó aquí? Los judíos habían llegado a la tierra para reconstruir su país, para levantar los muros y para reconstruir el templo y para volver a construir
o a reconstruir una sociedad, la sociedad israelita, la sociedad propia del pueblo de Dios. Hubo demasiados obstáculos. Dice que pueblos vecinos, ejércitos vecinos los asediaban permanentemente y trataban de secuestrar a los líderes, de asesinarlos y de intimidarlos para que no construyeran el templo ni reconstruyeran el muro y para que más bien abandonaran la empresa y salieran corriendo. Pero dice la Biblia que Dios estuvo con ellos. Verso 16 lo volvemos a leer. Y cuando lo oyeron, o sea, cuando quedó terminada la obra, lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Qué entendieron? Que definitivamente Dios estaba con ese pueblo, que ellos no estaban solos, sino que estaban disfrutando del acompañamiento de Dios y de sus santos ángeles, porque Dios puso en ellos gracia, porque el rostro de Dios estaba de su lado, brillando sobre ellos, poniendo gracia sobre ellos, poniendo gloria y dándoles bendición y dándoles éxito en todos los proyectos que habían iniciado, que habían emprendido para que los llevaran hasta su conclusión final. Observe usted que no fue fácil esa obra. Dice que cuando ellos empezaron a construir, dice que los enemigos de ellos, los príncipes vecinos, los pueblos vecinos que los odiaban y no querían la restauración de la nación de Israel, dice que se enojaron. Y un príncipe por ahí de un pueblo vecino dice que se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, o sea, los insultó, los vituperó con palabras despectivas, con palabras groseras, hizo escarnio de los judíos y dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Eso es terrible. Estas palabras tan insultantes es para bajarle el ánimo a cualquiera persona. Es para destruir la moral de cualquiera, para desbaratarlo, derrumbarlo por dentro y dejarlo sin aliento para continuar la empresa. Pero aquí hay un hombre de coraje, hay un hombre de decisión, un hombre de fe, un hombre alimentado de la gloria de Dios. Ese hombre era Nehemías, un líder del pueblo, honesto, santo, consagrado a Dios, creyente firme en la palabra de Dios y en la profecía. Un hombre
que no estaba decidido a retroceder un centímetro, un paso hacia atrás. Él sabía que el pueblo de Dios tiene una consigna, y la consigna del pueblo es vencer, triunfar. Como dijera el apóstol San Pablo, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O en otra ocasión que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pueblo de Dios tiene una consigna, es su destino, avanzar con ánimo, avanzar con fuerza, avanzar con fe, ir hacia adelante, pues la Escritura dice que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es lo que vemos aquí en Nehemías, esa firme resolución. Pero ¿por qué tanta obstinación y tanta insistencia en construir el muro, en construir el templo, en reconstruir la nación? ¿Por qué tanta insistencia de Nehemías y de sus compañeros de obra? Porque Nehemías sabía que Dios estaba con él. El rostro de Dios lo acompañaba. El resplandor de Dios lo alumbraba de día y de noche. Y más tarde sus enemigos todos se dieron cuenta que efectivamente Dios estaba con ellos, y el resultado, dice la Biblia, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Usted, hermano que me escucha, es una invitación para que usted se llene de la gloria de Dios. Quizás hoy tenga pruebas, quizás hoy tenga luchas, sufrimientos, quizá hoy esté siendo vituperado o menospreciado. Pero si usted es fiel, si usted permanece fiel, si usted se consagra cada día y se llena de la gloria de Dios cada día, sus enemigos, los que lo persiguen, los que lo rechazan, los que hacen de ti burla y escarnio, va a llegar el momento cuando se van a avergonzar. Va a llegar el momento cuando ellos van a sentir vergüenza y se van a sentir humillados, porque se van a dar cuenta de que Dios está contigo y que usted se ha sostenido fuerte y firme, sin doblegarse, sin ser derrotado, como un vencedor, porque Dios ha estado de su lado. La Sagrada Escritura nos habla en demasiadas partes sobre casos similares. No hay tiempo para extendernos, para hablar más, pero yo quiero dejar con usted estas palabras. Estas palabras de Moisés, cuando él le dice a Dios, alégranos, y luego le dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. A veces la gente cree que lo que necesitan en la vida es un buen padrino para poderse ubicar en la vida, posicionarse en la vida, que a veces lo que necesita es mucha plata o mucha suerte, que a veces lo que necesita de pronto es la ayuda de una buena gitana o de un buen brujo para que lo ayude. Pero en realidad lo que necesita es que aparezca en nosotros
la obra de Dios y tu gloria, la gloria de Dios sobre nosotros. En otras palabras, lo que dijera el apóstol San Pablo cuando dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre vosotros, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la necesidad más grande que un ser humano puede tener en esta vida? Tener a Cristo, tener a Dios, que el rostro de Dios resplandezca en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es la necesidad más grande. ¿Por qué hay tanto dolor y miseria en la humanidad? ¿Por qué tantos se suicidan y se involucran en una cantidad de enredos y de pecados y de vicios y de males? Todo porque Dios no está de su lado, porque Dios no está con ellos. ¿Por qué hay suicidios? ¿Por qué hay asesinatos? Hay crímenes. ¿Por qué hay amargura y violencia? ¿Por qué hay dolor y tristeza? ¿Por qué hay crímenes, sufrimiento y enfermedad? Porque esta sociedad necesita a Dios, anda en contravía de Dios, anda alejada de Dios. ¿Qué es lo que en verdad se necesita en la vida? Que Dios esté con nosotros. Como Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no los dejaré huérfanos. Estaré con vosotros y seré su Dios, y vosotros me seréis mi pueblo. Dios los bendiga. Que pases una feliz noche.